¿sí? Sobre empezar a hablar sobre conductas que tienden a aumentar nuestro bienestar, ¿sí? Hacernos sentir mejor, básicamente. Y antes de empezar a ahondar en ese tema, pensamos que primero era importante poder trabajar un poco sobre algunos comportamientos que son los más importantes, ¿sí? Los más esenciales para poder proteger nuestra salud mental, ¿sí? Para poder, sobre todo en este momento, ¿sí? Con todo lo que estamos viviendo, con el aislamiento social, está bueno primero dejar en claro qué es lo que está pasando, o sea, sí, entender un poco qué es lo que nos está pasando a nivel emocional, ¿sí? Por qué de repente nos estamos sintiendo un poco más ansiosos, con algunos síntomas más depresivos, y entonces por qué son estos comportamientos los más importantes para tratar de proteger nuestra salud mental y, sobre todo, bueno, cómo implementarlos, ¿sí? O sea, de qué manera podemos incorporar estos comportamientos en nuestro día a día para tratar de justamente estar protegidos, ¿sí? Eso sería un poquito la idea. Y vamos a empezar, bueno, primero entendiendo un poco qué es lo que está pasando. Total. Bueno, como dijo Juan, la idea es hablar de ciertos pilares fundamentales para cuidar nuestra salud mental en estos momentos complicados que estamos viviendo. Y para eso queríamos explicar por qué, ¿no? ¿Qué pasa en estos momentos de aislamiento social con nuestra salud mental? Bueno, primero queríamos, sin ponernos tan técnicos, una breve introducción sobre un concepto que nos parece importante, que es que una conducta, cuando se mantiene en el tiempo, es porque está siendo reforzada. Puede ser de manera positiva o de manera negativa. Cuando hablamos de una conducta que tiene un reforzamiento positivo, es decir, que se mantiene en el tiempo, porque produce un evento agradable y apetitoso para nosotros. Por ejemplo, nos vamos a comprar un helado porque es algo rico, dulce, que nos gusta y nos hace sentir bien. Podemos juntarnos con amigos una noche a comer porque la pasamos bien, nos divertimos y nos genera mucho bienestar, ¿no? ¿Otro ejemplo que quieras dar? No, siempre que hablemos de reforzamiento positivo, de refuerzo positivo, estamos hablando, sí, de actividades que son agradables, que son placenteras, que nos hacen sentir bien, ¿sí? Que tienen estos resultados anímicos que nos hacen sentir bien, ¿sí? Eso es como un concepto muy simple para que quede claro, ¿sí? Total. Bien. Y por otro lado tenemos lo que llamamos reforzamiento negativo, que es cuando una conducta se mantiene porque evita algo desagradable para nosotros. Por ejemplo, vamos a pagar los impuestos para que no nos corten la luz, ¿sí? O, no sé, tomamos una aspirina para que nos saque el dolor de cabeza, ¿sí? Tal cual, nos lavamos las manos para no contagiarnos y no enfermarnos, ¿sí? Total. No es que me muero de ganas para ir a pagar impuestos, ¿sí? Lo hago para que no me corten la luz, ¿sí? No es algo que me hace sentir bien el hacerlo, ¿sí? Bien, en nuestro día a día mantenemos digamos, entre estas conductas reforzadas positivamente como negativamente en un equilibrio, ¿sí? Hacemos cosas que nos agradan, que nos hacen sentir bien y cosas para evitar ciertas situaciones desagradables, ¿sí? Sí, para evitar sentirnos mal. Exacto. ¿Sí? ¿Qué pasa? A veces esto puede suceder que se dé un desequilibrio entre las conductas reforzadas positivamente y las de manera negativa, ¿sí? Esto puede suceder porque muere un familiar o porque se nos cambia de trabajo, por diversos motivos. Ahora, en este momento que estamos en esa situación de aislamiento social, obviamente esto produce una parte de un desequilibrio porque se da una reducción de manera muy drástica de las interacciones sociales, ¿sí? Y estas interacciones sociales son fuente bastante importante de estas conductas reforzadas positivamente. Tal cual, o sea, nosotros disfrutamos mucho del contacto social, no solamente de familiares, de amigos, de los compañeros de trabajo, que puede ser lo que más se limitó en este momento, sino también hasta cosas que nosotros no notamos o no nos parecen por ahí tan importantes, saludar a alguien en el barrio, hablar con un vendedor, todo ese tipo de conductas por asociación, uno las interpreta como reforzadores positivos, ¿sí? Por un tema de asociación, por un tema, es un poco más técnico, no importa, sí. Pero uno va a comprar algo al kiosco, consigue lo que quiere a través de una interacción social, ¿sí? Entonces, cuando todo eso se corta de repente, lo que pasa es que tenemos un descenso muy grande de refuerzo positivo, ¿sí? Y nos encontramos un poco haciendo cosas para tratar de evitar pasarla mal todo el tiempo, ¿sí? Estamos ansiosos para poder llegar a pagar todas las facturas, estamos preocupados por qué es lo que va a pasar y ver qué podemos hacer para protegernos. Y lo que pasa es que cuando tenemos este desequilibrio, tenemos más refuerzos negativos y no tenemos tanto refuerzo positivo, no tenemos tantas cosas que nos estén haciendo sentir bien en el día a día, lo que tiende a pasar es que aumentan los síntomas ansiosos y de depresión, ¿sí? Total. Empieza a aparecer capaz un ánimo más decaído, falta de ganas o interés de hacer cosas, cansancio, fatiga.
Entonces, problemas con el sueño, empieza a cambiar mucho nuestro ciclo de sueño, empezamos a dormir mucho, quizás más de día, entonces no tenemos tanta luz de día si dormimos tanto de día. Entonces, empieza a cambiar todo esto y justamente lo que venimos a proponer acá y lo que venimos a hablar en este vivo es alternativas o conductas que tenemos que potenciar si ya las veníamos realizando para obviamente cuidar nuestra salud bajo esta situación que estamos viviendo. Bien, y en ese sentido lo primero que vamos a empezar a hablar tiene que ver con la actividad física, ¿sí? Y no por casualidad lo estamos nombrando primero, ¿sí? Tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros ya estamos teniendo algunos síntomas ansiosos o depresión, ya nos estamos sintiendo muy decaídos, muy cansados, muy fatigados, irritables o preocupados, lo que tiende a pasar es que es difícil poder, si estamos solos, es difícil poder a través de los pensamientos cambiar cómo nos estamos sintiendo, ¿sí? De repente hablar con nosotros mismos para cambiar estas sensaciones, ¿sí? Entonces, lo más importante a destacar es lo siguiente. Nuestro estado mental está completamente ligado a nuestro cuerpo, ¿sí? Cualquier cambio emocional que nosotros tenemos genera cambios en nuestro cuerpo, ¿sí? Esto se nota, de repente estamos preocupados y late más rápido el corazón, nos ponemos más tensos, los músculos se tensan, ¿sí? Esto genera cambios en el cuerpo. Y viceversa también, cualquier cambio en el cuerpo genera cambios a nivel mental. Entonces, lo primero que podemos hacer es actividad física para tratar de protegernos de estos síntomas, porque tiene un montón de beneficios para lo que es salud mental y es mucho más fácil para nosotros poder controlar, ¿sí? Es más fácil para nosotros controlar nuestro cuerpo y físicamente ir a hacer algo de actividad física que tratar de controlar nuestros pensamientos. Y el resultado es el mismo, termina tratando de hacernos sentir mejor. Entonces, como primer pilar esencial, tenemos que destacar la actividad física. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo podemos hacer eso en el aislamiento, ¿sí? Sí. Bueno, primero lo que siempre vamos a aclarar en cada actividad que hagamos, está bueno tener un lugar específico para esa actividad, ¿sí? Un lugar determinado de la casa, puede ser el mismo cuarto, pero con diferentes partes del cuarto referidos a esa actividad. Cosa de que cuando nos vayamos a ese sector, sepamos que es el momento de hacer esa actividad pactada, ¿sí? Entonces, en cuanto a actividad física, vamos a buscar un sector de nuestra casa, e incluso si tenemos jardín, sería mucho mejor usar algo de verde para ese momento. Actividades, podemos encontrar muchísimas hoy en internet y de manera online, en vivos, gente dando clases de baile, clases de funcional, clases de aeróbico. Lo importante es encontrar algo que nos guste a nosotros y que obviamente queramos hacerlo. Si o capaz no tenemos muchas ganas, pero nos haga sentir mejor. Pueden ser actividades con cosas creadas en nuestras casas. Hay muchas personas que están haciendo rutinas con botellas de agua cargadas y empiezan a hacer eso como para usar como si fuesen mancuernas. Pueden usarse nuestro propio cuerpo físico, o sea, digamos, nuestro peso físico, hacer cosas como flexiones, cosas con nuestro cuerpo, e incluso otras actividades que no requieran un elemento como baile. ¿Sí? Lo importante es variar esas actividades, digamos, si nos aburrimos, no nos gusta una, cambiar por otra y buscar un lugar, sector en la casa para hacerla, ¿sí? Sí, pueden ver un poco más en el video que hicimos sobre procrastinación, algunas técnicas que hay justamente para poder no patearlo, no decir siempre voy a arrancar y nunca terminar arrancando. Total. Lo importante de destacar un espacio físico tiene que ver con que nos mentalicemos a poder hacer este ejercicio una vez que vayamos al lugar que nosotros designamos como el lugar de hacer actividad física, ¿sí? Tiene que ver con un cambio de mentalizarse, ¿no? Para poder realmente hacerlo. Total. Está bueno planificarlo, esto lo vamos a remarcar también con toda la rutina, planificarlo, dedicarle un tiempo, se puede variar el horario de ejercicio. Planificarlo y sobre todo porque va a ayudar al segundo ítem que vamos a hablar, que es con el sueño. Nos ayuda a estar mucho más sedados para la hora de dormir y tener un sueño más profundo, que también va a ser importante para cuidar nuestra salud, ¿sí? Claro, la idea es poder generar cambios en nuestro cuerpo, poder salir un poco cansados, porque eso va a tener un montón de beneficios para lo que es salud mental. Mucho lo que es la ansiedad, el estrés, los síntomas obviamente depresivos que hablamos previamente. Obviamente fortalece nuestro sistema inmune, o sea, hay un montón de consecuencias positivas que están en post y obviamente lo agarran leído, que ayuda tanto a nuestra salud física como mental, ¿sí? Y dos cosas a tener en cuenta. Es muy normal que no tengamos ganas de empezar a hacerlo. La idea de esta charla justamente es que les quede claro que es algo que está bueno hacer por salud mental, ¿sí? No solamente por un tema estético o un tema físico, ¿sí? Como para tener un motivador más, para tratar de, aunque no tengamos ganas, tratar de hacer el esfuerzo de empezar a hacerlo más seguido, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, siempre tiene que ver con el lugar. A ver, por lo general nosotros hacemos un comportamiento depende del lugar en donde estamos. Por ejemplo, es más fácil hacer actividad física si vamos al gimnasio, ¿sí? Y estamos en casa.
Por eso es importante esto de designar un espacio concreto para hacer actividad física. Y si a nosotros nos resulta más fácil comprar algún instrumento online o preparar algo casero, la idea de hacer eso no es solamente para tener más variedad de ejercicios, sino que tiene que ver justamente con la motivación. Total. Jugar un poco con eso para ver si nos es más fácil realizar estos comportamientos. Incluso podemos hacerlo más interactivo, poner más música que nos guste, cosa que en el gimnasio quizás estar con auriculares es mucho más incómodo a la hora de hacer ejercicio. Ponernos música que nos guste, hacerlo como decimos en el jardín, cosa que nos guste estar en el sol, con las mascotas que tengamos en nuestra casa, digamos, buscar recursos para hacerlo un poco más entretenido. Bien. Y el segundo punto tiene que ver con el sueño y de vuelta, tiene todo que ver con el cuerpo, ¿sí? Fíjate que las dos conductas principales que estamos nombrando para cuidar nuestra salud mental son conductas que generan cambios a nivel biológico, ¿sí? El ciclo del sueño lo que tiende a hacer es que cuando llega el momento de despertarnos de un sueño, aumenta nuestro nivel de cortisol, ¿sí? Que es la hormona del estrés. Esto ocurre justamente para que nos podamos despertar, ¿sí? Y cumple su ciclo durante todo el día. Tenemos un reloj interno, un ciclo circadiano, que más o menos nos indica cuál es la hora de dormir, ¿sí? Cuando llega el horario de dormir vamos sintiendo más cansancio, vamos sintiendo más sueño. ¿Qué pasa? Muchas veces este reloj interno está controlado por cosas ambientales. Yo realmente me despierto a tal horario no porque terminé de descansar, sino porque tengo que ir al trabajo, ¿sí? Sí, algo que también queríamos aclarar es que en nuestro día a día, antes de la cuarentena, teníamos una rutina ya marcada y establecida con horarios, también como dijo Juan, por cosas externas. Nos teníamos que levantar a tal horario para ir a trabajar. Teníamos que comer en este horario porque después teníamos que continuar trabajando. Entonces, nuestro ciclo estaba ya bastante programado, pactado y preestablecido por eso. Al suceder esto, obviamente a muchos nos puede haber cambiado mucho la planificación y se puede haber visto como un caos de horarios y uno ya no respeta mucho los horarios de comidas, los horarios de sueño, duermo más tarde, me levanto más tarde, entonces cambió mucho justamente porque también se fueron esas como rutinas obligatorias que tenemos que pactar. Sí, que eran los que venían acomodando nuestra rutina, sí. Entonces de repente sin tener todo eso, es muy entendible que se empieza a descontrolar nuestro horario de sueño, ¿sí? De repente estamos despiertos toda la noche, un día nos vemos a las 3 de la tarde. ¿Y qué pasa? Lo que queremos dejar en claro es que eso genera cambios biológicos, ¿sí? El sueño afecta a casi todas las funciones a nivel cerebral y nos afecta a nivel corporal, ¿sí? El sueño sirve para poder purificar algunas toxinas que se van acumulando durante el desarrollo del día y justamente, como vimos, para regular el ciclo de estrés, ¿sí? Entonces, si nosotros nos empezamos a dormir en cualquier horario y sobre todo no estamos en contacto con la luz solar o sí, empezamos a no tener un horario que sea siempre el mismo, sino que va cambiando día a día, eso va a tender a afectarnos biológicamente para generar un montón de síntomas como los que estuvimos nombrando, ¿sí? Empezamos a estar más cansados o más de mal humor, o irritables, o empezamos a tener un cambio también de apetito, porque al cambiar también nuestro sueño cambia nuestra alimentación y eso también sigue repercutiendo en nuestra salud. O sea, empieza a haber diversos síntomas o situaciones que nos empiezan como a hacer mal también a nuestra salud física. Y empieza a hacer que nuestro día sea muy impredecible, ¿sí? No tenemos un orden, no tenemos una estructura, no sabemos dónde arranca, dónde termina. Y eso no es que uno esté pensando esto conscientemente, pero sí a nivel mental empieza a generar esta sensación de ansiedad constante, de tensión constante, de preocupación. Entonces, uno de los pilares, o sea, el segundo pilar para tener en cuenta y para cuidar nuestra salud mental, tiene que ver con establecer un horario de sueño y poder cumplir este horario de sueño, ¿sí? Y bueno, hay algunas técnicas que podemos hacer para tratar de poder poner en orden nuestro ciclo de sueño, ¿sí? Sí, por un lado, está bueno respetar, levantarnos siempre a la misma hora, en lo posible, con el ritmo que veníamos haciendo antes de la cuarentena. Estaría bueno no variar tanto entre el horario de despertarse, aunque sea incluso en los fines de semana, o sea, mantener siempre más o menos el mismo horario para levantarse. Y evitar, obviamente, siestas durante el día, y si son siestas, que sean 20 minutos, media hora, más no, y no muy cercanos a la noche. ¿Sí? Esto lo que nos va a ayudar primero es armar como un ritmo de sueño bastante más estable. Entonces tenemos que mantenerlo para armarlo como el reloj biológico de nuestro, ¿sí? Después hay otras conductas que podemos realizar, como por ejemplo no consumir bebidas alcohólicas o con cafeína unas horas antes de irnos a dormir, o evitar cosas que tengan cafeína como el chocolate, para obviamente no nos activen tanto a la hora del sueño. Está bueno también cuando hablamos de ejercicio, nos sirve muchísimo el ejercicio para llegar mejor cansados a la noche, hacerlo unas horas antes de irnos a dormir, pero no muy cercanos a la hora del sueño, ¿sí? O sea, si nos vamos a dormir tipo 10 de la noche, hacerlo tipo 6 de la tarde, ¿sí?
cosa de que podamos también hacer otras cosas, relajarnos y después llegamos más cansados. Podemos obviamente usar... Gaseosas. ¿Qué? Cortar las gaseosas. Sí, ya lo dijimos. Después también, otra cosa que podemos hacer es mantener una rutina similar cuando vamos a dormir. Por ejemplo, nos ponemos en pijama, nos lavamos los dientes, apagamos la luz, o acomodamos la ropa para el día posterior. Digamos, una rutina similar previa al sueño, ¿sí? Cosa que el cerebro también vaya asimilando y asociando ciertas conductas y estímulos con la hora de dormir, ¿sí? Después, por ejemplo, también estaría bueno no fumar unas 2 o 3 horas antes de irnos a dormir. Luego, otra cosa que nos puede servir también es no usar la cama como, digamos, para otras cosas. La cama es solamente para dormir, no para estar leyendo cosas preocupantes o ansiosas, sobre todo a la noche, sino que es el lugar para dormir. Si yo me acuesto, puedo hacer una actividad relajante como meditación, relajación, puedo leer un libro que me ayuda a conciliar el sueño, no con pantalla, sino un libro. Sí. Puedo escuchar algo que me haga relajar, una música. Si yo en 20 minutos, media hora, no llego a conciliar el sueño, todavía sigo muy despierta, está bueno levantarnos y irnos a otro espacio de nuestra casa, ¿sí? Igual, o sea, hacer lo que estábamos haciendo en otro espacio de la casa u otra actividad relajante y cuando tengamos de vuelta sueño, volvemos, ¿sí? Claro, y algo importantísimo también tiene que ver con la luz, porque acá nuestro ciclo de sueño está regulado por la luz, ¿sí? La luz solar, pero ¿qué pasa? Tenemos luz artificial, entonces eso es algo que puede interferir muchísimo con poder darnos cuenta cuál es el horario de dormir, ¿sí? ¿Y qué pasa? Casi todas las pantallas, por más tecnología que tengan, lo que tienden a hacer es que son una fuente de luz, básicamente, entonces no nos ayuda a poder conciliar el sueño. Por eso es que hacemos tanto énfasis en tratar de no tener pantallas en la cama o mismo en el horario que queremos dormir. Sí, claro, porque sustituyen, o sea, como que engañan a nuestro cerebro creyendo que hay luz solar todavía y no hay, ya en la hora del sueño. Sí, de hecho es muy importante también tener un ambiente, digamos, en nuestra habitación, una cama confortable, temperatura cálida, la luz también bastante tenue en lo posible, que no haya ruidos, como que ciertas condiciones ambientales que sean favorables a conciliar el sueño. Bien, con estos 2 primeros pilares vamos a estar haciendo un montón para proteger nuestra salud mental, ¿sí? Fíjate que son las 2 primeras cosas que tienden a estar afectadas cuando estamos sintiendo ansiedad, cuando estamos sintiéndonos decaídos, ya sea que dormimos un montón o muy poquito, en horarios diferentes, o no hacemos nada de actividad física, ¿sí? Regulando estas 2 cosas, de vuelta, ayudamos a influir en nuestra salud mental, ¿sí? Porque afectando un área, interfiere en el otro, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos gran parte del día libre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como dijimos antes, como tenemos una reducción muy grande en actividades placenteras en nuestra vida cotidiana, está bueno poder complementar con otras actividades que nos hagan sentir bien. Que esto es algo que tendemos a hacer naturalmente, ¿sí? La mayoría de nosotros no tenemos una dificultad para querer hacer esto, ¿sí? Tiene que ver con, tratar de buscar una fuente de entretenimiento, ver alguna película, engancharse con alguna serie, leer un buen libro, escuchar música, jugar algún juego, ¿sí? Todo esto es una fuente de refuerzo positivo, es una fuente de bienestar, nos hace sentir bien, pero ¿qué pasa? Cuando tenemos todo el día libre, lo que tiende a pasar es que este efecto empieza a ser cada vez menor, ¿sí? Sí, lo que capaz nos despertaba la primera vez que nos sentábamos a ver un capítulo de nuestra serie favorita o cuando nos sentábamos a escuchar un poco de música o a leer un libro, con el paso de las horas, al hacerlo de manera constante, empieza como a saciarnos, lo que llamamos en psicología, el estímulo y no nos genera las mismas descargas y la misma sensación placentera que nos generaba hace 4 horas cuando estábamos por primera vez sentándonos. Entonces, obviamente, ya empiezan a perder su efecto reforzante, ¿sí? Entonces, para esto, lo que necesitamos es primero, como dijo Juan, tenemos muchas horas del día libres, disponibles para hacer cosas. No usarlas todo el día, solamente todos los días, para hacer cosas que nos diviertan, agradan y siempre el mismo estímulo, sino ir variando eso. Un día me puedo sentar a leer un libro, después puedo levantarme, descansar un rato, hacer otra cosa, que ahora vamos a hablar, y después vuelvo y veo una película, así, ir variando y no saciarnos con el mismo estímulo. Claro, lo que tiende a pasar es que a medida que estamos haciendo lo mismo todo el tiempo durante muchos días, de repente encontramos que no estamos concentrados en la serie o en la película, sino que de repente estamos mirando, está como prendida de fondo la pantalla, pero estamos pensando en otra cosa. Por ahí también tenemos el celular en la mano donde estamos viendo otra cosa, y por ahí en otra pantalla, en una computadora, estamos chequeando noticias, haciendo un poquito de todo a la vez. Y uno, en realidad esto es un trabajo muy interno, pero
ahí es cuando uno en realidad ya está llegando a este periodo de saciedad, de estímulo, ya no le está generando lo mismo, y ahí empezamos a sentirnos más irritables, más ansiosos, tendemos a entrar en un ciclo de ansiedad, a preocuparnos más, y lo que suele pasar es que muchas veces nos llama la atención entonces las noticias, ver, che, qué es lo que está pasando afuera, qué es lo que está fuera de nuestro control. Y de esta manera empezamos a concentrarnos en el ambiente que no es el que tenemos alrededor de nosotros inmediatamente. Aparte, cuando nuestra cabeza como empieza a estar más libre de lo que estábamos haciendo, nuestra cabeza, somos seres humanos ya programados, empieza también a estar más atento, como dice Juan, a ciertas cosas peligrosas del ambiente o amenazantes o ansiógenas. Entonces empezamos a conectarnos más con el peligro, con lo que sucede, con los problemas que está habiendo, los problemas económicos, laborales, incluso nuestros, incluso de que vemos en la televisión. Entonces está bueno como no estar tampoco tanto tiempo, digamos, en este nivel, porque después vamos a empezar a despejarnos, pero con cosas desagradables y obviamente volvemos a lo que es reforzador negativo. O sea, empezamos a hacer cosas para no preocuparnos, no sentirnos ansiosos y no sirve. Tal cual, o sea, cuando tenemos mucho tiempo libre, no es verdad que estamos de vacaciones por uno tener mucho tiempo libre, ¿sí? Cuando tenemos mucho tiempo libre y no lo estamos eligiendo nosotros o nos vemos forzados, es normal tender a preocuparnos. Y en ese punto, como decía Lau, empezamos a usar todas estas actividades de recreación como una manera de no aburrirnos o distraernos. Y esa no es la idea. La idea es poder disfrutar de un tiempo de relajación de calidad, ¿sí? Sí. La idea es poder programar, che, qué es lo que quiero hacer, en qué horario lo quiero hacer, y poder concentrarme en disfrutarlo, ¿sí? Y para eso, por eso venimos a este ítem, lo importante es encontrar un equilibrio, así como dijimos, un equilibrio de reforzadores positivos y negativos, un equilibrio también de conductas de ocio, cosas que nos gustan y nos agradan y nos da placer, y obviamente obligaciones, ¿sí? Cosas que, y no solamente obligaciones, cosas que también nos hacen desarrollarnos. Claro, porque de repente estamos diciendo, bueno, entonces, si vemos que estamos en un estado que estamos usando muchas actividades de recreación, pero no las estamos disfrutando, está bueno que podamos limitar un poco el consumo. Ahora, ¿qué hacemos con todas esas horas que nos quedan entonces? La idea, como dice Lau, sería poder concentrarnos en algunas obligaciones que esto es muy personal, ¿sí? Porque va a depender mucho de cada uno, pero tiene que ver por lo general con tratar de seguir el ritmo de vida que teníamos antes de la cuarentena, en la medida de lo posible, ¿sí? De repente, si uno tiene home office y puede trabajar desde la casa, eso es una buena actividad para, sí, que va a ocupar gran parte del tiempo. De repente también el estudio puede ser una actividad que entraría en esta categoría, o el desarrollo de cualquier habilidad, cualquier talento que nosotros ya venimos trabajando, el canto, la pintura, Sí. la creación. Por ejemplo, algo que capaz no venías haciendo antes porque no tenías tanto tiempo, puedes sentarte a dibujar, a pintar, como dijo Juan, a tocar un instrumento, una habilidad como pintar, un montón de habilidades, estudiar algo que a vos te guste, algún curso que te guste, o de inglés, o algún idioma que no estabas pudiendo hacer, o que sí, pero ahora puedes también echarlo. Tampoco queremos apuntar a que tenemos que hacer un montón de cosas y ser productivos, ¿no? Claro, no es la idea. La idea es como ciertas actividades de este índole que obviamente ayudan a tener una mayor autoestima, sentirnos más confiados, que sentimos que estas conductas también traen reforzadores a largo plazo, que están muy buenas, entonces es como un equilibrio entre ambas. Si un día no nos sentimos bien, no tenemos ganas, bueno, no es, ahí tengo que hacerlo porque si no, no, es incrementarlas y aumentarlas en nuestra rutina e ir incorporándolas y planificándolas. Claro, y la idea es, como decía Lau, no es empezar a trabajar en tocar la guitarra o en mis habilidades de cocina porque es divertido, ¿sí? La idea es que esto es una habilidad para desarrollar a largo plazo, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá es tratar de trabajar en mi autoestima, tratar de encontrarle algún sentido a este tiempo en la cuarentena para sentir que me está sirviendo para algo a largo plazo, que me va a hacer sentir bien a largo plazo. Entonces, tenemos conductas que nos hacen bien a corto plazo, que nos divierten, que nos entretienen, y tenemos también conductas que nos están haciendo bien a largo plazo. Ahora, en la práctica esto significa que a veces cuando voy a empezar a hacer alguna de estas actividades, cuando voy a estudiar o voy a trabajar mi habilidad, por ahí no me muero de ganas. Y eso está perfecto. Esa es la idea, ¿sí? La idea es que esto lo podamos tomar un poco como una obligación para justamente después, cuando volvamos a retomar las actividades de ocio, nos van a volver a enganchar, nos van a volver a gustar y también poder trabajar un poco esta tolerancia a la frustración, poder 5 minutos, como vimos en el video anterior,